Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, que se hace llamar la administración del capital de trabajo. Es una parte solamente, ya que el contenido del mismo es bastante largo. Entonces, digamos que esta será la primera parte del tema número 2 para que ustedes lo vayan ahí considerando. Y bueno, no nos queda más que comenzar. Nuestro primer tema serían las características del capital de trabajo, que es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica. Por lo tanto, las características del capital de trabajo nos hablan de que el capital de trabajo es parte del patrimonio que nos permite hacer los pagos que nosotros tenemos de las actividades que se generan en el corto plazo. Y el primer ejemplo que a mí se me viene a la mente serían los utensilios o herramientas o componentes que se necesitan para el funcionamiento de la empresa, como el papel higiénico, como con lo que trapean o con lo que hacen la limpieza las personas, los utensilios de la gente que hace la limpieza, las plumas, las libretas, las impresiones, son elementos que en muchas ocasiones se compran a corto plazo, ¿sale? Y que por lo tanto sí necesitamos para afrontar las deudas que tenemos en periodos cortos de tiempo. ¿Qué características tiene el capital de trabajo? Bueno, es un esquema contable simple que se centra en los recursos de capital con los que una empresa determinada puede contar a corto plazo. Es decir, aquellos capitales comúnmente utilizados en las actividades económicas diarias que la firma realiza. Cuando hablamos de la firma nos referimos evidentemente a la empresa. Por ejemplo, bueno, hoy que se está grabando este video, 2 de febrero, un elemento de capital de trabajo sería la adquisición de los tamales, ¿no? Por el Día de la Candelaria, que es una tradición muy mexicana, por si en algún momento nos ven en otro país, ¿no? Que es una tradición muy mexicana y que bueno, a partir del capital de trabajo que tenemos disponible, a partir del capital de corto plazo, nosotros lo podemos utilizar para hacer la adquisición de las mismas, ¿no? También hoy se estila mucho que si se va a quedar el personal, bueno, pues les demos la cena y que salga de capital de trabajo. Los recursos que provienen del capital de trabajo son normalmente dinero en efectivo y en muchas ocasiones eh, los recursos provienen básicamente de la cartera de productos financieros y otras inversiones realizadas por la empresa. Debemos recordar que las empresas usualmente deben cubrir en un corto plazo requerimientos de insumos o, como les decía, de materias primas, pago a los trabajadores, reposición de activos, entre otros. Y entonces estos elementos se utilizan como parte del capital de trabajo. Y bueno, es necesario decir y comentar que estos elementos se programan totalmente durante el año contable que nosotros estamos atravesando y que sabemos de antemano que se van a utilizar del tema de los elementos que se tienen que entregar como parte de capital de trabajo. Esto sucede o se coordina con la administración y nos hace establecer cuáles serían los requerimientos de insumos, como les decía, el papel higiénico, el desinfectante, el desodorante que se utiliza en los baños, las materias primas, ojo, que se van a pagar en el corto plazo, ¿no? Porque habrá insumos y materias primas que a lo mejor pagamos en el largo plazo por la cantidad que nosotros tenemos o por el tipo de empresa que nosotros somos. El pago a los trabajadores también sería parte del capital de trabajo, aunque algunas empresas lo utilizan en un tema presupuestario distinto. Pero repito, esto es una cuestión de administración que, bueno, pues las empresas deciden establecer como elemento básico para poder, de alguna otra manera, solventar este tipo de gastos.
¿Cuáles son las características principales del capital de trabajo? Bueno, pues la primera es que los recursos empleados por una empresa en particular para hacer frente a compromisos propios de su labor productiva conforman el capital de trabajo. Ojo, siempre a corto plazo. Si no es a corto plazo, no podríamos considerarlo como capital de trabajo desde el punto de vista técnico. De ese modo, toda sociedad cuenta con distintas cuentas contables destinadas a favorecer o posibilitar el abastecimiento de insumos para poner en marcha su actividad, posibilitando el funcionamiento habitual de una compañía. Sí, claro, la idea es que el capital de trabajo nos sirva para que la empresa en ningún momento detenga operaciones por la razón que sea, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a que los niveles de productividad se incrementen. La compra de materias primas o el pago de salarios precisan en este punto de capacidad de pago instantáneo por medio de dinero u otros instrumentos monetarios similares de pago en corto plazo. No es necesario, bueno, no es siempre que el pago de la nómina sea a través de capital de trabajo. No es siempre que la adquisición de de materias primas o insumos sea a corto plazo, pero es una buena herramienta que tienen disponible los administradores para la adquisición de los bienes. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Bueno, es importante establecer que el capital de trabajo se le deben restar los activos corrientes menos los activos corrientes de la firma. Y básicamente estamos hablando de una resta. Los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y eso nos da el capital de trabajo disponible. Ojo, para 365 días. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros vamos a agarrar un pequeño ejemplo que vamos a trabajar más adelante. Aunque el apunte señala que son euros, nosotros lo vamos a tomar. Nada más dejen que aparezca. Ujujú. Y sumando 4000 más existencias más 6000 cuentas 15000. Y aquí nos hace falta conocer que nos hace falta los pasivos a corto plazo. Pero bueno, lo vamos a explicar claramente en el ejercicio. La administración del efectivo es la que permite a la empresa disponer de recursos de forma eficiente y oportuna con el mínimo coste financiero. La administración del efectivo requiere de herramientas como el presupuesto y la planeación, que son la guía sobre cómo y en qué y cuándo hacer uso del efectivo. Podemos utilizar el efectivo para pagar capital de trabajo o podemos utilizar el efectivo para el funcionamiento muy básico de la empresa. Y repito, esto dependerá de la administración financiera que nosotros tengamos disponible y que nosotros querramos utilizar. Por lo tanto, el efectivo es la liquidez de la empresa y la liquidez es la que permite hacer inversiones, pagar salarios, comprar materia prima, cumplir con obligaciones financieras, etc. Una empresa sin efectivo no puede funcionar correctamente, debiendo recurrir al endeudamiento y a la venta de sus activos que permiten la solución de diferentes situaciones de liquidez. Y cuando hablamos de liquidez, hablamos de efectivo, no lo olviden. Por lo anterior, administrar correctamente el efectivo es esencial en toda organización e incluso en la economía. Que esto también lo podemos trasladar a la administración de nuestro hogar. Por lo tanto, por lo anterior, la empresa requiere administrar y planear correctamente el flujo de caja o efectivo a fin de tener en todo momento liquidez suficiente para asumir los compromisos de la empresa. La administración del efectivo debe ser un propósito de las empresas que deben elaborar planes y métodos para tener un control no solamente sobre la generación de efectivo, sino cómo se debe utilizar. Y ojo, aquí es donde entramos en el terreno personal, porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos manejar
la cantidad de dinero que nosotros tenemos destinada para nuestros gastos durante una semana. Por lo tanto, esa es la parte importante que nosotros rescataríamos de el manejo del efectivo. Por ello se debe hacer un proyecto en las empresas donde se haga las previsiones necesarias, establecer prioridades para cuando el efectivo sea escaso a fin de minimizar los efectos negativos de la escasez de efectivo, que sí se puede dar, que sí puede haber un momento en que nosotros no tengamos efectivo. Y se da mucho en las fechas, por ejemplo, para nuestra economía de principio de año, donde realmente nos quedamos, o donde los consumidores, perdón, se quedan sin mucho dinero y prefieren adquirir productos de la canasta básica a adquirir el grupo de productos que normalmente adquieren. Y es ahí donde sí podríamos quedar sin efectivo y sin capital de trabajo. Quien proyecta y planea puede tener una idea clara de los momentos en los que la empresa tendrá efectivo y en los que no. Ojo, esto también se aplica a nosotros como individuos. Si no planeamos y si no tenemos claro el proyecto que tenemos que hacer, los proyectos con los cuales tenemos que cumplir, difícilmente nos va a quedar dinero. Y aquí, pues, es la fábula se cuenta sola, muchachos, ¿no? El administrador que no pueda llegar a la quincena o a la semana con el efectivo suficiente, pues con todo respeto, mejor váyase a estudiar cocina o vayas a estudiar diseño gráfico o vayas a estudiar derecho, porque pues no es admisible que un administrador no pueda administrar sus propios recursos. Por lo tanto, eh, hacemos un análisis y una planeación proyectada anticipada que nos permita establecer la liquidez que necesitamos para los 365 días del año. eh, Esto siempre por anticipar y tomando en cuenta que el dinero en efectivo puede servir para la adquisición de materias primas, para la adquisición, para el pago de salarios o para cualquier otra instancia que tengamos pendientes. Por lo tanto, la finalidad de la administración de lo efectivo es asegurar que la entidad cuente con los fondos necesarios para poder afrontar los pasivos o, dicho en palabras muy simples, las deudas que tengan en cada ejercicio y al mismo tiempo dé el uso más eficiente al excedente. Difícilmente algunas empresas pueden tener excedente, pero si lo logran, también lo deben analizar, también lo deben de guardar y también lo deben de establecer como parte prioritaria de los procesos de inversión. Por lo tanto, si nosotros logramos esto, vamos a maximizar nuestras inversiones utilizando el dinero en el máximo de su capacidad. ¿Cómo realizar una correcta administración del efectivo? Bueno, pues hay varios tips, ¿no? Y todos se fundamentan en la parte disciplinaria, en la parte del estricto manejo del dinero. Una vez que conocemos el importe de la administración del efectivo, cabe preguntarse cuál es la mejor forma de llevar a cabo, aunque como en todo lo relativo a la economía, no hay fórmulas mágicas. Sí que existen cuestiones que en muchas ocasiones responden al sentido común. Y bueno, pues de alguna manera vamos a ver algunas que semejan al sentido común, pero repetimos, no son mágicas, ¿no? Y dependen mucho de las circunstancias que se estén dando. Primero que nada, pues el número uno, la responsabilidad compartida entre departamentos. A primera vista, o como nosotros conocemos a priori, podría parecer que todo lo relativo a la administración del efectivo debe ser una gestión únicamente del departamento financiero, pero en la realidad es una cuestión tan importante que tiene que ver con muchos otros sectores de la empresa, desde el ahorro de los materiales hasta las buenas costumbres del manejo de los energéticos, por ejemplo, ¿no? Y en su casa, seguramente sus papás hacen mucho hincapié en cuando salgan de un cuarto apaguen la luz, ¿no?
¿Por qué? Porque es la mejor manera de eficientar el dinero que nosotros tenemos. En el número 2, pagar puntualmente a los proveedores, ¿no? Que nos permite una liquidez cada vez mayor y una solvencia cada vez mayor porque somos pagadores cumplidores, ¿no? Y esto nos ayuda a tener una buena cartera de proveedores y esto nos ayuda a tener un crédito mucho más amplio, ¿no? La idea es que si pagamos 28, paguemos el 28 y si pagamos el día 60, pagamos el día 60, pero que no le quedemos mal a los proveedores porque si no, pues se va a generar desconfianza y no van a ejercer los pagos, la entrega de mercancías en tiempo y forma. En el número 3 tendríamos el explorar formas diferentes de financiamiento que de otra forma de cuidar la administración de efectivo es evaluar formas de financiamiento más allá de de los clásicos préstamos bancarios, que son los mecanismos a los que se suele recurrir y que generan altos costos para la empresa. Por ejemplo, para equilibrar las cuentas se tienen muchos cobros de clientes pendientes. Las grandes corporaciones están recurriendo a a las llamadas empresas de recobros, ¿no? Como le hace Electra, como le hace Coppel, como le hace FAMSA, ¿no? Incluso Walmart para recuperar un poco de cartera vencida. Revisar el efectivo inmovilizado, donde podemos recurrir para optimizar la administración del efectivo a la revisión exhaustiva de los balances en busca de posible efectivo que se encuentre inmovilizado, que se encuentre fijo. Esto es maquinaria, equipo, terrenos que están ahí, que no los hemos usado durante 20 años, pero siguen ahí en el almacén y de alguna manera no lo estamos ocupando. Y de alguna manera todo nuestro tiempo lo vamos a ejercer más en el pequeño ejercicio de efectivo, ¿no? De capital de trabajo. Y bueno, los espero en la sesión Zoom. Muchas gracias, muchachos, por su atención y de verdad espero que haya quedado claro.